les hace la más cordial bienvenida a la conferencia denominada Participación del Profesional en Psicología en el Proceso Penal Acusatorio. La maestra Lucía Berenice Acosta, coordinadora de atención a víctimas y ofendidos del delito de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, cuenta con una maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Guanajuato, una maestría en Ciencias Jurídicas Penales de la Universidad de Guanajuato y una licenciatura en Derecho de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Suprema Derechos Humanos, un diplomado en acceso a la justicia en materia de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno en trata de personas de la Universidad Autónoma de México. Es agente del Ministerio Público de Investigación, responsable de integración de carpetas de investigación en audiencia preliminar de juicio oral y es agente del Ministerio especializado en litigación oral e impugnación. Es docente del Instituto de Formación y de Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Y bueno, esas, entre muchas otras actividades, forma parte la maestra Lucía. Recordándoles que al final de la presentación se les proporcionarán 15 minutos de preguntas y respuestas, haciéndoles la más cordial invitación de que prendan sus cámaras y sus micrófonos para estas. Y pues bueno, maestra, adelante. Muchísimas gracias, Alison, por la presentación. Efectivamente, actualmente, coordino el área de atención a víctimas y ofendidos del delito en Fiscalía General del Estado. Y como parte de esta bonita historia que les contaba Alison, pues también me dieron la oportunidad de estar al frente de una agencia del Ministerio Público para llevar las distintas fases del proceso. Desde ahí quiero hablarles, desde ahí quiero platicarles hoy esta cercanía, esta experiencia, pero sobre todo este reconocimiento a las y los psicólogos que participan justamente en el proceso penal en las diversas de las fases. Sin duda alguna, esta invitación, yo les decía, además de ser este reconocimiento para las y los psicólogos, pues también representa un reconocimiento para la propia asociación que festeja un aniversario más. Entonces, enhorabuena por este aniversario y que así como estas vengan muchas más actividades, claro, que me inviten y por qué no, nos inviten a todas las y los participantes en este foro. Siempre hay algo nuevo que contar y hay mucho por aprender y mucho por complementarnos. Entonces, con esa idea quisiera que empezáramos esta presentación, con la idea de cómo nos complementamos. Constriño entonces la exposición a la intervención de las y los psicólogos en el proceso penal acusatorio. Intentaré que se vea la diapositiva. Permítanme. Listo. Intentaré que a lo largo de esta charla logremos abarcar algunos objetivos, entre ellos reidentificar la relación entre la psicología y el derecho. ¿Y por qué hablo de una reidentificación? Porque me queda claro que hoy más que nunca nos damos cuenta de esta necesidad de complementación de la que hablaba, de cómo cada vez nuestras propias profesiones se vuelven más bien multidisciplinarias, ¿no? Desde la metodología, desde la forma en cómo se estructuran curricularmente y bueno, ya cuando nos enfrentamos a la práctica profesional, pues nos damos cuenta que este apoyo multidisciplinario, que esta necesidad de tomar un poco de las otras profesiones para fortalecer o consolidar la nuestra, es necesarísimo. En esa medida haremos pues este ejercicio de reidentificación. Enseguida vamos a analizar, conforme a los fines del proceso penal acusatorio, cuál es el quehacer que tienen las y los psicólogos. Claro, nos servirá mucho ir revisando cada una de las fases del proceso penal para entonces posicionarnos y darnos cuenta que las y los psicólogos no participan solo al principio, a la mitad o solo al final de un proceso. Y no participan solo con unos actores o solo con una parte dentro de este proceso. Bien, tal vez
Cuando ustedes leen el propio tema de la intervención de las y los psicólogos en el proceso penal acusatorio, podríamos esperar que quien estuviera acá, que quien estuviera de este lado, pues fuera una psicóloga o un psicólogo. Y es que les puedo decir que hoy por hoy las y los psicólogos están sumamente preparados, sumamente capacitados y habilitados para hablar desde la psicología jurídica de su propia experiencia. Y tenemos excelentes psicólogas y psicólogos que podrían válidamente hacerlo. Permítanme hacerlo yo como abogada, como un acto, ya decía al inicio, de reconocimiento, sin afán pues de abarcar lo que bien podría hacer una profesional, un profesional de la psicología. Permítanme hacerlo como un reconocimiento a ustedes. Listo. Vamos a mantener, creo que sería bueno para que no se pierda la voz. De por sí, de pronto, este tipo de plataformas, aunque son muy útiles hoy en día, también de pronto nos pueden generar bastantes inquietudes cuando escuchamos más de una voz del otro lado de la pantalla. Vamos a procurar mantener nuestros micrófonos cerrados, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier pregunta, incluso yo la puedo revisar desde acá, desde el chat, pero también con todo gusto, si alguien dice, oye, Lucía, ¿qué cosa estás diciendo? Déjame, te interrumpo, por favor, con toda confianza. Siguiendo, pues, esta ruta marcada hace unos minutos de lo que corresponde a nuestra charla, vamos a revisar algunos conceptos generales y para llegar a este reconocimiento de la relación entre el derecho y la psicología, vamos a ver algunas semejanzas y algunas diferencias. Ok, derecho y psicología estudian el comportamiento humano. Ambas, comportamiento humano, lo revisan, lo analizan con la finalidad de establecer e identificar mecanismos de autorregulación social. Ambas parten de un principio fundamental, que el ser humano elige cómo comportarse. Además, también ambas parten de otro principio, que es que el ser humano es prosocial. Esto es que siempre va a estar en contacto con el otro, en constante contacto con el otro, generando así vínculos sociales. Pero hay también algunas diferencias. Y estas diferencias es que no hacen que se separen, sino más bien, como yo decía, que se complementen ambas disciplinas científicas. Por una parte, el derecho regula ese comportamiento y hay un sinfín de normas que nos dicen qué no hacer, así como hay las que nos dicen qué hacer, pero normalmente estamos muy atentos a las que nos dicen qué no hacer, justo para que nuestro comportamiento permanezca regulado, permanezca apegado a la norma. En tanto que la psicología podríamos decir que más bien orienta ese comportamiento. ¿En beneficio de qué? En beneficio de la propia individualidad, pero también de estas relaciones sociales. La psicología puede estar incluso dentro de sus planteamientos en contra de lo que disponen los planteamientos o los propios principios del derecho. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta cómo hay algo toral que tienen ambas disciplinas científicas cuando lo vemos desde los principios, desde valores éticos de las y los profesionales que las llevan a cabo. Claro, la forma en cómo se aborda el comportamiento humano también será diferente y, por supuesto, las instituciones que se han erigido conforme a una y a otra disciplina. Enseguida, quisiera que retomáramos una parte de esta, o un área de la ética profesional de las y los psicólogos, para que nos demos cuenta cómo estos principios, estas piedras torales, estas piedras fundamentales en las que se sustenta el comportamiento, el desarrollo de la profesión, pues es tanto para la disciplina del derecho como para la disciplina científica de la psicología. Y es que para las y los psicólogos hay una obligación de respeto a la dignidad de las personas. ¿Por qué la necesidad de hacer énfasis en estos principios éticos cuando vamos a hablar de la participación de las y los psicólogos en un proceso penal acusatorio? A ver, en un proceso penal acusatorio se van a resolver cuestiones fundamentales de la vida de una persona que tienen que ver con su vida, su libertad, sus propiedades,
los bienes más valiosos de las personas. Por supuesto, entre ellos puede verse afectada en algún momento la propia dignidad. La dignidad entendida como este valor intrínseco que nos hace valiosas y valiosos. De tal suerte que empezamos entonces a vincular la psicología con un tema súper emocionante, súper necesario de entender y comprender hoy en día, que es el tema de los derechos humanos y cómo desde esta profesión, desde esta disciplina científica, también surgen obligaciones de respeto, de protección, de garantía, de promoción de los derechos humanos. Claro, desde el ámbito de su respectiva competencia, desde el ámbito, desde el propio ejercicio de su disciplina. ¿Qué buscamos al tener claro este principio ético? Buscamos una mayor responsabilidad entre quienes tienen a su cargo el atender una situación compleja para una persona que enfrenta un proceso, ya sea como víctima, ya sea como imputado, esto es, con quien probablemente cometió un hecho que la ley señala como delito, pero que además se genera una responsabilidad social, se genera una responsabilidad de mantener un estándar ético, honesto, ¿no? De ser conscientes de hasta dónde las y los psicólogos pueden intervenir conforme a su capacitación, a sus capacidades, a sus habilidades, a la propia formación o complemento de la formación que se ha tenido, y a buscar que en todo momento se respete respecto a la persona a la que se está atendiendo, su propia autonomía, un trato justo, y qué complejo es hablar de justicia si para quienes nos hemos dedicado durante todo el ejercicio de la profesión a intentar darle un sentido nos es difícil, ¿cuán más a las y los profesionales de disciplinas diversas que tratan de explicarla justamente desde su propia interacción social? Pero bueno, se busca que a partir del respeto y la atención a este principio se brinde a las personas un trato justo, que se les brinde un trato igualitario, sin discriminación. Y aquí viene otro grandísimo tema, ¿no? Te voy a tratar igual a aquella persona que yo considere que sea diferente o que yo considere que no encaja con aquello que yo he formado como idea de lo normal, ¿no? Y entonces empezamos a incrustar más principios, más valores. El principio de no discriminación y, por tanto, en su aspecto positivo de un trato igualitario. Pero luego hay que incorporar más elementos, porque sí vamos a dar un trato igualitario, pero también hay que identificar las diferencias de las personas a las que va dirigida la atención, a las que va dirigida la intervención de ustedes como psicólogas y como psicólogos. Y también saber en qué momento, yo les decía, dar por terminada una relación entre el profesionista, el psicólogo, la psicóloga, con el paciente. ¿Cuándo hay que fijar o establecer también límites? Por otro lado, tenemos otro gran principio, que es el cuidado responsable. Y lo vamos a ver también sumamente vinculado con una participación en el proceso penal acusatorio, porque vamos a ver más adelante cómo podemos llamarles, cómo podemos pedir el apoyo de una psicóloga o un psicólogo para poder intervenir con una víctima, con un testigo, incluso con alguna autoridad que esté llevando a cabo el propio proceso, para poder dar una intervención en crisis. Ojo, para ello habrá que tener siempre muy presente este principio, el cuidado responsable, y procurar siempre un alto grado de bienestar, contrario a generar algún daño en la persona a la que se está atendiendo. Y en este punto me atrevería a incorporar otro elemento, que es evitar la revictimización desde la propia profesión. Evitar generar, como ya decía, un mayor daño que realmente el beneficio que se puede estar brindando a partir de la intervención de las y los psicólogos en el proceso. Asimismo, este principio nos permite identificar la necesidad de que, ya se intervino, es posible que se haya causado algún daño, que se haya generado alguna desestabilización, pero de inmediato vamos
vamos a enmendarlo, de inmediato vamos a regenerar o a volver a estabilizar aquello que se desestabilizó con nuestra intervención. Y les voy a contar una anécdota, que en este peregrinar y en este camino ya largo en la institución, en la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo varios juicios, me tocó preparar a niñas, niños, adolescentes para poder intervenir en juicios. Y fíjense que tampoco es que las cosas las aprendamos rápido, sino que pareciera que las propias circunstancias nos van dando como esta idea o esta necesidad de tú no puedes sola. ¿Por qué? Porque ni siquiera es tu campo de actuación, porque necesitas reconocer que tienen que intervenir otras disciplinas, que tienen que intervenir otras áreas para que tú logres el fin que estás buscando. Y les digo que en esta preparación llegaba yo con mis niñas, con mis niños, sobre todo con ellos, ¿no? Con los adolescentes, aunque también me llegó a pasar con alguna persona adulta. Y de pronto empezaba en esta preparación para la intervención de una niña, niño, adolescente en juicio, y empezaba sin la intervención del o el psicólogo. Ya sé, ahorita me dirían, Lucía, tú vienes a hablarnos de derechos humanos y tú solita te estás echando la soga al cuello. Híjole, justo por eso les platico desde acá, ¿no? Desde los errores de los cuales se aprende y desde los errores de los cuales, pues lo que se espera para la construcción de un proceso de justicia, pues no se deben repetir. Y iniciaba, para hacer esta preparación y de pronto yo ya no sabía qué hacer con todo lo que a mí me estaban compartiendo mis víctimas, ¿saben? Y decía, Dios santo, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué hago para que se vuelva a tranquilizar, para que se vuelva a estructurar, para que se vuelva a quedar tranquila? Porque yo la encontré tranquila, pero empecé a preguntarle cosas, y entonces, claro, grave tema, ¿no? Al generar desde nosotros, desde las instituciones, desde nuestra función como autoridad, graves procesos de revictimización, ¿no? Y les soy bien franca, ¿cómo lo fui aprendiendo? Primero, justo dándome cuenta de la gran necesidad que yo tenía de contar siempre con este equipo, de contar siempre con las y los especialistas que me acompañaran y que me estuvieran no fortaleciendo a mí, ojo, ni porque el proceso lo decía o porque el protocolo lo decía, sino porque me di cuenta de la importancia de dejar que las y los expertos fueran quienes intervinieran justo con mis víctimas. ¿Cuál fue el resultado? Un resultado maravilloso, un resultado sumamente favorable, porque entonces mis víctimas ya iban perfectamente bien preparadas, ojo, que no aleccionadas, preparadas para poder intervenir en cada diligencia o en cada audiencia para la cual yo iba y les platicaba lo que íbamos a hacer. Entonces, esto lo relaciono mucho con este principio porque debemos ser muy cautos, muy cautas con relación a qué tanto es lo que se mueve con la víctima, con el imputado, con la persona a la que se está atendiendo dentro del proceso, como para que de verdad lo que estemos haciendo con esa persona sea cuidándola, sea protegiéndola y no generando, como ya decía, un mayor daño. Ahora bien, dentro de estos principios, las y los psicólogos deben tener muy clara la integridad en las relaciones. Y esto también se vincula justo con la importancia de tener conciencia de la participación que se va a tener, ya sea para dar un acompañamiento, ya sea para brindar una atención urgente, ya sea para participar en todo un proceso con la elaboración de un peritaje. Hay que ser muy conscientes de con qué voy a empezar a vincularme dentro del proceso, con quiénes voy a empezar a vincularme dentro del proceso, cuál va a ser mi participación desde el inicio hasta el final y luego de tenerlo claro, resolver. ¿Estoy lista? ¿Tengo la capacidad? La capacitación, las habilidades, me preparé para esto o tal vez con lo que haga también podría poner en un riesgo un derecho. Ojo, y hablamos acá ya de un derecho fundamental de la persona que está en este proceso, ¿no? Un derecho fundamental como lo es el acceso a la justicia o el acceso a la verdad o la reparación del daño. Entonces, habrá que actuar de forma honesta y acreditar de manera precisa aquellos grados, aquellas capacitaciones, aquella expertise que se tenga
cuando se decide levantar la mano y decir, yo psicóloga, yo psicólogo, le entro, yo psicóloga, yo psicólogo, quiero participar en el foro, vaya. Y finalmente, un principio no menos importante, que es el de la responsabilidad con la sociedad y con la humanidad. Ojo, si tenemos claro que estamos aportando desde nuestro actuar a un fin mayor, que no es el rendir algún informe para la parte que o conforme al interés de la parte que me lo pide, sino de verdad para alcanzar ese fin o ese valor tan apreciado que es la justicia. Si tenemos muy claro esto, entonces encaminaremos el actuar de las y los psicólogos, lo encaminaremos de manera honesta, como ya decía, de manera proba, de forma tal que aún cuando se me confronte respecto a lo que estoy diciendo, a lo que estoy sustentando, yo pueda decir que lo que hago, lo hago porque hay un bien principal, hay una aspiración principal a la que me sumo junto con toda la sociedad, que es alcanzar ese valor que es la justicia. Y por otro lado, también tiene que ver con lo que se desarrolla desde la propia profesión y qué es lo que se le entrega a la sociedad, ¿sale? Si, por ejemplo, quienes tienen ya más tiempo participando en un proceso, ya sea en la fase de investigación, ya sea como peritos, ya sea como acompañantes, o bien dando intervenciones de manera urgente, en cualquiera de esas fases se puede desarrollar, se puede generar, se puede crear ciencia, ¿no? Y se puede entonces decirle a la sociedad, mira, yo les decía, ¿no? Yo ya aprendí, ¿no? Y aprendí como no debía hacerlo porque tenía más bien que haberme ido a la teoría, tenía que haberme ido más bien a lo que me pudiera compartir la o el profesional de psicología, pero ya aprendí. Y entonces empiezo a generar yo misma protocolos, empiezo a generar documentos que después a la sociedad le permitan decir, oye, esto es útil para saber qué hacer en un caso como ese. Bueno. Vamos a partir de otro concepto también muy fundamental y a lo mejor muy básico pues para todas y todos ustedes, que tiene que ver con saber qué es la psicología jurídica. Ustedes me queda clarísimo que lo saben, pero me va a servir para reorientar al siguiente tema. Y podemos identificarla como esta área desde donde se trabaja y se investiga de forma especializada el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, de la ley y de la justicia. Y cuando hablamos de los actores jurídicos no nos referimos solamente a las víctimas, nos referimos también a las personas que llevan o que están sujetas a un proceso, pero también a las personas que ya están sentenciadas y que entonces están ya en un centro penitenciario, y nos referimos también a las y los titulares de los tribunales, ¿no? Es bien interesante los estudios que hay, por ejemplo, para los jurados. En nuestro país no tenemos un sistema de jurados, sino de tribunales que no se integran, vaya, profesionalizados. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un sistema de jurados, desde la psicología jurídica se puede estudiar el comportamiento de ese jurado y los antecedentes de la participación de esas mismas personas en otros jurados, y se obtienen al final resultados muy buenos y, por supuesto, objetivos, como para saber qué es lo que mueve a un jurado a resolver de una forma o de otra. Y cuando hablamos del titular o la titular de un tribunal, también, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones tanto internas como el contexto que rodea al titular de ese órgano jurisdiccional para resolver de la manera en cómo lo hace? ¿Cuáles son esos valores que trascienden en su comportamiento plasmado en una sentencia? Y entonces nos vamos dando cuenta, ya les digo, que no está solo vinculado con la víctima, solo vinculado con la persona que está sujeta a un proceso, señalada como quien probablemente responsable, como quien probablemente cometió un delito, o ya como sentenciada. También desde la psicología jurídica se pueden realizar estudios sumamente interesantes para las corporaciones policiales, para las corporaciones procesales,
En tal sentido, podemos decir que se encarga de describir, explicar, incluso predecir, intervenir en el comportamiento que tiene lugar en un contexto jurídico, con la finalidad de contribuir a la construcción y a la práctica de sistemas objetivos y justos. Y ya les decía, cuando hablamos de objetividad, de justicia, de esto que se escucha tan bonito, pero que es tan difícil ver consolidado, ver materializado en nuestro día a día, bueno, al final de cuentas, entonces, lo que se aporta desde la psicología jurídica es altamente importante. Bien, yo les dejo esta frase que parece también que va encajando y eslabonando lo que hasta ahorita hemos visto y que nos permite ir visualizando justo la trascendencia, la importancia de la participación de las y los psicólogos en un sistema de justicia. Todavía no llego como tal al proceso penal, apenas hablo del sistema de justicia. Las y los psicólogos jurídicos no son simples asesores o auxiliares ciegos de la justicia. Ojo, ya les decía, no es que vengan a tomar este papel menos importante, ¿no? Son igual de importantes. Por ello, no son accesorios, no son auxiliares, son científicos del comportamiento, críticas y críticos que velan por el mejoramiento del sistema judicial en su integridad. Y una afirmación que ustedes y yo compartimos. No se trata de ser igualmente importantes ni de cuál disciplina tiene mayor poder. Se trata de juntos hacer justicia. Y vemos que desde la psicología jurídica pues se puede intervenir con personas, pero también se puede intervenir en procesos. Y con personas se interviene con víctimas, con los agresores, conforme a la distinta denominación que se le dé a lo largo del proceso, porque también sabemos que ya cuando empezamos a hablar de leyes, de preceptos como muy específicos, que aquí llama al imputado, que aquí llama al acusado, que acá llama al sentenciado, dejémoslo pues como los agresores, los que al final de cuentas son los que rompen, ¿no? este lazo de armonía en la sociedad, ya sea con la comisión de un delito y, ojo, también puede ser con la violación a un derecho humano. Los profesionales que se vinculan al proceso, y yo les decía, las y los titulares de los tribunales, las y los agentes del Ministerio Público, ¿no? Y puede haber también algunas otras personas en conflicto con la ley. Y ahí podemos hablar de personas demandadas, de actores, cuando hablamos de sistemas de justicia no penales, sino más bien civiles. Otro grandísimo tema que nos llevaría pues bastante tiempo para su análisis, ¿no? El hablar de la intervención de las y los psicólogos en procedimientos familiares. Ok, y en procesos, bueno, ya sea desde la psicología forense, la psicología del testimonio, cuando se interviene también en mecanismos que buscan solucionar conflictos de manera pacífica, de manera mucho más amigable, en temas de conciliación, y en la asesoría que se le puede dar a las y los abogados, ya sea como parte de las instituciones, estos abogados, o bien como abogados particulares. Y aquí surge una figura bien interesante que es la del consultor. Bien, adentrándonos entonces en el proceso penal, si nosotros nos referimos a nuestro documento base de donde emerge cualquier otra normativa en nuestro país, esto es, a la Constitución, encontramos en el artículo 20 de la misma que las finalidades del proceso penal son, y miren, desde aquí vayan visualizando la intervención que cada una y cada uno de ustedes tiene. Esclarecimiento de los hechos. ¿Qué hace un psicólogo o una psicóloga para esclarecer hechos? ¿Cómo abona? ¿Qué aporta para el esclarecimiento de los hechos? ¿De qué manera el trabajo de las y los psicólogos abona para la protección del inocente? Sin que esto, yo les decía desde hace un momento, se entienda como el perder la objetividad de su trabajo, sino más bien saber que cuando, por ejemplo, desde una parte acusadora, que por antonomasia sabemos que esta parte acusadora en el proceso penal es el Ministerio Público, y digo por antonomasia porque tenemos hoy una figura del acusador particular, pero
cuando es el Ministerio Público, saber también que si hay un informe que se va a entregar, un peritaje que se va a entregar en el cual no se advierte aquello que desde su postura acusadora pretende demostrar el Ministerio Público, pues que se tiene que entregar en el sentido en que la metodología nos llevó a ese resultado, ¿no? Vaya, el ser objetivos implica también, o dentro de esta objetividad implica también ser totalmente imparciales, ¿vale? Y si ese resultado entregado a partir de un informe podría traer como consecuencia el que se defina que una persona que está sometida a un proceso es más bien inocente, imagínense de qué calado entonces va resultando el informe de un perito en psicología. Procurar que el culpable no quede impune, ok, y es que tampoco habrá que cargarnos el costal de la responsabilidad de la carga de la prueba, como decimos acá en el bajo mundo de los y las abogadas, no cargarles a ustedes el costal para decir, no, psicóloga, psicólogo, es que de ti depende el que a esa persona la lleve un juez. No, psicóloga, psicólogo, es que de lo que tú digas en la audiencia depende que la persona sea declarada como responsable. Acuérdense de una palabra fundamental, se contribuye, se aporta, se abona, se complementa. No es que las y los psicólogos, les digo, tengan que cargar con esta gran responsabilidad de decir, de mí depende que a esta persona, que esta persona imputada no quede impune. Y por otro lado, dentro del proceso penal acusatorio, un fin también importantísimo a identificar es que los daños causados por el delito se reparen. ¿Qué hacen las y los psicólogos desde su disciplina científica para abonar a la determinación de esta reparación? Híjole, cosas ahí sí les podría decir bien trascendentales, porque pueden decir que no solamente hay una afectación en alguna víctima para que el daño le sea reparado, el daño material, esto es el tratamiento que debe recibir, sino justo esto, que hay una afectación, que se le debe dar un tratamiento, la temporalidad de este tratamiento y incluso hasta alguna sugerencia de cuantificación de ese tratamiento. ¿Para qué? Para que en virtud de esa cuantificación, el juez que decide, el juez que resuelva, y conforme a ese informe objetivo, metódico y demás, decida en qué medida se le repara el daño a la víctima. Entonces, en este punto, si me apuran, sí habría una intervención esencial de las y los psicólogos. Ojo, tampoco se me vayan a llevar de aquí el costal cargado de responsabilidades en el proceso, no, porque acuérdense que todo en un proceso penal, al final de cuentas, se va construyendo. Seguramente han escuchado hablar que todo proceso es como un rompecabezas, ¿no? Y entonces lo que vamos haciendo a lo largo del proceso es ordenando, primero, como que las piezas de este rompecabezas, que es lo que normalmente hacemos, y después de que ya las ordenamos, vamos identificando cuál se embona con otra, vamos viendo si esta que embona con esa otra, a ese es su lugar, y cuando tenemos el resultado final, nos damos cuenta que una pieza no hace al rompecabezas, pero si nos falta una pieza no tendríamos ese rompecabezas. Entonces, desde la complementariedad de todas las ciencias, desde la multidisciplinariedad, desde la que debemos entender el proceso, llevémonos esta idea, ¿sale? Que es importantísima la función de las y los psicólogos, no solo en su labor pericial, como ya decía, sino también en su labor de acompañamiento, de atención, de protección incluso, y cómo esa intervención logra impactar en estos fines del proceso penal acusatorio. Esclarecer hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que los daños causados por el delito se reparen. Bien, como siguiente tema a abordar, me gustaría que revisáramos justo cómo a partir de este proceso o cómo concebimos este proceso luego de sus principios. Tal vez ahorita, y les voy a platicar un chisme jurídico que
ahorita a lo mejor ustedes pues ya tienen muy conocido, ¿no? O dicen, ay, Lucía, pues tráeme información novedosa, ¿no? Cuéntame algo nuevo. Pero bueno, resulta que por allá del 2008, en nuestro sistema de justicia hubo una reforma a la Constitución que hizo una transformación de nuestro sistema de justicia y que y que esa transformación hoy exige, ojo, porque tiene sentido y porque lo voy a aterrizar justamente a nuestra materia. Esa reforma exige a las y los psicólogos cada vez una mayor preparación, cada vez un mayor posicionamiento de su propia disciplina, cada vez un mayor reconocimiento, primero, hacia lo que yo puedo hacer, hacia lo que yo puedo aportar hacia el proceso como psicóloga, como psicólogo, y segundo, para que ese posicionamiento del que hablaba antes se dé frente a las otras disciplinas, se dé para que busquemos que las y los abogados pues no nos tengan como alguien accesorio, como alguien que, pues no pasa nada si no está, ¿no? Estos principios que son la piedra angular del proceso penal acusatorio, que son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, nos van dejando en claro por qué también la participación del psicólogo, de la psicóloga es tan importante y por qué también ha cambiado durante los últimos años y por qué cada vez exige, ¿no? A decir, ay, Lucía, tú dijiste que era un reconocimiento a nosotros, pero ya vas a empezar a decirnos que hay un montón de exigencias. Pues sí, porque al final esas exigencias van a hacer que la profesión logre ese posicionamiento que se quiere, pero que además se pula conforme a ese objetivo o fin último que es la justicia. Y bueno, conforme a estos principios de publicidad, resulta que hoy en día las y los psicólogos que, por ejemplo, hicieran un informe pericial, pues tendrían que acudir a una audiencia. No es que nada más entregaran a la parte que les hizo la petición de ese informe, oye, aquí está el informe que me pediste, ¿no? Y me olvido de ti y ya me voy a hacer mis otros 20 informes. No, le dedico, por supuesto, el tiempo suficiente conforme a lo que la metodología y la aplicación de las diversas técnicas me requieran para armar un informe que se va a ir solito durante todo el proceso, pero que va a llegar un momento en el que me van a llamar y me van a decir, oye, psicóloga, psicólogo, vente, porque resulta que yo no le puedo leer este informe al juez, resulta que tienes que ir tú para poder hacer valer todos estos principios, para poder estar en una audiencia pública, para poder estar a escrutinio incluso de la propia sociedad, no solo de las partes, porque esa sociedad te va a escuchar y va también a valorar o a ponderar el trabajo que tú estás haciendo como psicóloga, como psicólogo. Y va a ser esa sociedad, ese público que está en una audiencia, quien va a empezar también a forjar, a consolidar ese reconocimiento. Oye, psicóloga, oye, psicólogo, vente. Vente porque en esta audiencia tú ya hiciste un informe, pero va a haber alguien que va a ejercer su derecho al contradictorio. Esto es, va a haber alguien que va a poner, que se va a poner a cuestionarte acerca de quién eres, por qué estás aquí, qué fue lo que hiciste, y ojo, algo súper importante, a ti psicóloga, a ti psicólogo, ¿por qué debo creerte? Y se va a encargar de contraargumentar aquello que desde tu propio informe tú ya hayas construido. No se preocupen, tampoco se trata que de aquí nos vayamos asustados, espantadas, ¿no? Más bien que vayamos entendiendo que este proceso penal acusatorio requiere incluso de nuevas habilidades. Concentración. Y es que la concentración y la continuidad, dos principios que van muy de la mano, van a implicar que las y los psicólogos participen en audiencias y que no les puedan decir al juez, espérame, regreso mañana, ¿no? Vamos a cortarle hasta aquí y regreso mañana para seguirte platicando de qué trata mi informe, qué fue lo que hice. No, concentramos la mayor cantidad de actos en una audiencia y buscamos que esas audiencias sean continuas. Esto es, a lo mejor hoy ya fue una jornada de 8 horas y es necesario, por salud y hasta por garantizar que las personas que participemos en ese proceso vamos a estar atentas, vámonos a descansar un ratito, pero que esa continuidad nos permita también saber que al otro día
vamos a seguir con el mismo asunto y que no vamos ahora a cambiar de proceso, que no vamos ahora a cambiar de causa. Y la inmediación, cuando yo te dije, oye, psicóloga, psicólogo, vente, porque te van a preguntar en esta audiencia acerca de tu informe, pues no te va a preguntar una secretaria del juzgado, no te va a preguntar el Ministerio Público nada más, te va a preguntar si quien te ofreció, que puede ser el Ministerio Público, la defensa. Ojo, acuérdense que estamos hablando ahorita del proceso penal acusatorio y que también puede preguntar la propia víctima, su asesor jurídico, incluso la propia persona que está sujeta a ese juicio. Pero te van a preguntar todos en esa audiencia, te van a preguntar, te van a interrogar y te van a contrainterrogar. Vamos a buscar que todo sea en esa audiencia, que esa audiencia sea continua y que además esté siempre presente la persona que va a resolver. Esto es el juez, garantizando entonces la inmediación, garantizando entonces que la persona que va a resolver escuche, que vea, se dé cuenta de lo que yo decía hace un ratito. ¿De quién es esa psicóloga, ese psicólogo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué está aquí? Pero algo súper importante. ¿Por qué debemos creerle? ¿Y qué más? ¿Y qué le aporta al esclarecimiento de los hechos, a la reparación del daño, a que el culpable no quede impune o a la protección del inocente? ¿Vale? Bien. Hasta ahorita pareciera que la mayor participación que se tiene de las y los psicólogos fuera en juicio, fuera ya cuando van a esta audiencia. Pero fíjese que incluso esta participación es la menos. ¿Por qué? Porque también sabemos que este proceso penal acusatorio lo que busca es que cada vez sean menos los casos que lleguen a una fase final, a esta fase de juicio que ustedes ven al final de la flecha. Y que más bien estos conflictos penales, estos conflictos entre el particular y el Estado, y con agravio a la víctima, que estos conflictos se vayan resolviendo más bien desde la etapa de investigación, desde la etapa intermedia, y que como un embudo, ¿no? Cada vez sean los menos los que lleguen a juicio. De tal suerte que esos que lleguen a juicio permitan garantizar todos los principios de los que hablábamos y permitan garantizar que va a haber un juez atento a lo que esté sucediendo y no pensando en que enseguida tiene otro y otro y otro y otro y otro juicio. Son 3 las fases del procedimiento penal acusatorio. Una, la etapa de investigación. Una segunda etapa, que es la etapa intermedia, y una tercera etapa, que es la etapa de juicio. La mayor cantidad de los asuntos en un proceso penal acusatorio concluyen en fases anteriores a la etapa de juicio. Y esto tiene total sentido porque el proceso penal acusatorio, a partir de esta reforma del 2008, prevé salidas alternas, como acuerdos reparatorios, como suspensión condicional, y varias figuras, pues, que también nos puede llevar un ratito el explicarlas, pero que después de entenderlas, ¿no? Nos llevaríamos como esta razón de, pues claro, estás buscando también con esas salidas los propios objetivos, los propios fines del proceso. No es que en un acuerdo restaurativo donde el agresor y la víctima, ojo, hay pocos asuntos que permiten llevarse a cabo a través de la justicia restaurativa o a través de los acuerdos, pero que en esta reunión donde se pretenda llegar a ese acuerdo se busque la reparación a la víctima, se busque que también haya como este proceso de como de reflexión, ¿no? De saber que se cometió un hecho delictivo que no va a traer una consecuencia en un proceso, pero que al final se trata de prevenir un nuevo delito a partir de varias formas de intervenir en estos acuerdos restaurativos, como puede ser la mediación, la conciliación, incluso dentro del propio proceso penal pudiera darse el arbitraje. Bien. Yo les decía que son pocos los asuntos que llegan a juicio, son pocos también los asuntos en los cuales las y los psicólogos, cuando realizan un informe pericial, deben intervenir en esa fase de juicio, pero esto no quiere decir que antes no se tome en cuenta lo que hicieron, que antes ese informe no trascienda para las decisiones que de manera preliminar se van tomando en el proceso. Y bueno,
Voy a enfocarme ahora a hablar de la participación de las y los psicólogos reconocida desde la Constitución, un poquito alejándome de la labor pericial, sin que sea, repito, más o menos importante, sino que más bien es una intervención distinta, y me abocaré a la intervención que tienen las y los psicólogos en procesos de acompañamiento, en procesos de atención de urgencia. Un derecho reconocido para las víctimas en la Constitución es el que reciban precisamente atención psicológica de urgencia. Y ojo, si yo les digo que está reconocido en la Constitución, es que no está sujeto a interpretación, es que no está sujeto a que si lo queremos cumplir o no. Es que está dirigido a las autoridades para que se garantice, se proteja, se respeta y se promueva. Y si no se hace, se investigue, se sancione y se repare por no haberse cumplido con este derecho fundamental. ¿Por qué hablo de un derecho fundamental? Porque está reconocido en este documento fundamental que nos da las bases de organización, pero también el reconocimiento de derechos, que es la Constitución. Entonces, fíjense la importancia de la intervención de las y los psicólogos recogida en nuestro documento supremo, nuestro documento jurídico supremo. Luego, necesario es hablar de cómo se han venido incorporando desde el derecho internacional también estos principios o esta necesidad de brindar a las víctimas un acompañamiento, una atención psicológica. En la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y Abuso de Poder, encontramos en el apartado 14 que las víctimas deben recibir asistencia, me paso todo lo demás, asistencia psicológica. ¿Qué importancia, reitero, tiene que desde un instrumento internacional, si bien como declaración, si bien que podríamos pensar prima facie que no vincula a los estados porque nomás es una declaración, ¿no? Nomás es como cuando dicen, ¿quieres ser mi novia? Pues hasta que no me diga que sí o que no es mi novia, ¿no? Así está esta declaración construida en el derecho internacional, pero adoptada en los estados. Cuando hablo de los estados, hablo, por supuesto, del Estado mexicano, e incorporada, como lo vimos antes, a la Constitución. Desde allá nos traemos la necesidad y la importancia de que se acompañe y de que se atienda y de que se asista a las personas que participan en un proceso desde la disciplina científica de ustedes, la psicología. Luego, tenemos otro ordenamiento, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y súper necesario que lo tengamos en mente porque al final es lo que le da, si habláramos de un proceso penal como un pastel o como cualquier platillo, ¿no? Mi receta, la receta que me dice qué hacer, cuánto le debo poner, pues es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí nomás es el que me va diciendo qué debo hacer, cómo lo debo hacer, quiénes deben participar. Ajá. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 109, nos habla de los derechos de la víctima y nos habla de que tienen esta prerrogativa a recibir atención psicológica de urgencia y que quienes proporcionen esta atención, estas medidas, pues sean justamente las instituciones las que además garanticen su integridad física y psíquica. Claro está, siempre que el delito por el cual se es víctima lo requiera. Pero les digo, si lo viéramos como en cascadita, vamos identificando cómo el profesional de psicología viene con todo, ¿no? Y está presente en todo. Dice, desde la comisión del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vaya y presente la denuncia, si la consecuencia del delito lo requiere, ahí tiene que estar una psicóloga o un psicólogo. Que al momento en que declare esta víctima, ahí tiene que estar una psicóloga y un psicólogo porque durante la diligencia hay que garantizar su integridad física y psíquica. Que si vamos a salir a alguna diligencia a campo y la consecuencia del delito lo requiere, ahí tiene que estar un psicólogo o una psicóloga. ¿Quién determina si es necesario que la psicóloga o el psicólogo esté? Hoy en día partimos de varios instrumentos que han recogido esa necesidad y que lo han plasmado, y al plasmarlo, pues se vuelve algo obligatorio,
¿no? Protocolos, leyes, pero hay que ser también muy conscientes de lo que desde esta disciplina científica, bueno, la suya, se puede dar luz a quien está llevando a cabo esa diligencia para decir, oye, no me estás dando intervención suficiente, o oye, me estás dando una intervención que ya no, que ya escapa a lo que yo como psicóloga o psicólogo puedo realizar. Enseguida, tenemos otras normativas, solo las voy a mencionar, no me detendré más porque al final la naturaleza o el objetivo de esta normatividad es la misma, que es garantizar durante esta interacción de la víctima con el procedimiento penal, ya sea en su fase de investigación intermedia o de juicio, requiere de la participación de una psicóloga, de un psicólogo. La Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. Fíjense que esta ley en particular no nada más nos habla de la intervención que se debe tener con las víctimas, también nos habla de la participación de las y los psicólogos en la elaboración de análisis de contexto, en la elaboración de informes que permitan saber cuáles son las causas y consecuencias de una desaparición y conforme a ello se vayan estableciendo también acciones hasta de prevención de desaparición y de reacción, por supuesto, para encaminar acciones de búsqueda y de investigación que nos lleven al paradero de la persona desaparecida y que nos lleven a dar con el responsable de la desaparición. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. La Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Y en este punto también me detendré solo para hablarles de la imperiosa necesidad de que participe una psicóloga o un psicólogo cuando se elabora un protocolo de Estambul a fin de corroborar desde la ciencia. Ojo, fíjense el peso que se le da a la intervención de las psicólogas y psicólogos para la elaboración de un protocolo que va a permitir, con un gran peso, pues, que va a permitir esclarecer si hubo o no actos de tortura. La Ley General de Víctimas, por supuesto, que no solamente nos habla de medidas de atención, ayuda y asistencia, como las que yo les hablaba hace ratito, de acompañar, de atender de manera urgente, también nos habla del acompañamiento que las psicólogas, los psicólogos le dan a las víctimas en su proceso de acceso a la justicia, de acceso a la verdad. Si va a participar, no en una diligencia con el Ministerio Público, pero se requiere participar en una... no sé, en un reconocimiento de restos humanos, ¿no? Imaginemos cuál es el impacto para las personas que van a un reconocimiento o que van a realizar acciones de búsqueda a un campo, a espacios donde se dice que puede haber fosas, ¿no? Y cómo este acompañamiento entonces va más allá de estar a un lado de la víctima, ¿no? Escuchando lo que dice y procurando que no llore, que de pronto es la idea que podemos nosotros forjar como abogadas y abogados, por supuesto, completamente errónea de lo que ustedes deben hacer como psicólogas y psicólogos. Un acompañamiento entonces en el acceso al derecho a la verdad y a la justicia y en medidas de reparación integral. Un tema también enorme y fabuloso, desarrollado desde el derecho internacional, pero que, si me apuran para el tema, es importantísimo para determinar de qué manera vamos a reparar a aquella persona a la que fue víctima de un delito o de una violación de derechos humanos y cómo esta reparación, entre muchas otras cosas, muchas otras cosas, puede requerir un tratamiento psicológico, ¿no? O puede requerir, más allá de un tratamiento psicológico, que se desarrollen políticas de atención en materia de psicología, psiquiátrica, en materia de suicidología. Entonces, les digo, si nos vamos posicionando, uno diría, ¿dónde he estado todo este tiempo, no? Trabajo hay un montón, lugares en donde me puedo desarrollar, hay muchos, espacios desde el propio proceso penal acusatorio, hay muchos. Ya voy. Luego,
Ay, no me acuerdo qué dice la siguiente diapositiva. Perdónenme. Tenemos los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué la emisión de protocolos? Ante la necesidad de establecer medidas diferenciadas y especializadas para la atención de grupos que podemos identificar en especial situación de vulnerabilidad. Ante grupos que histórica y socialmente se han visto en la raya, se han visto excluidos. ¿Como cuáles? Aquellos que protegen de manera especializada y diferenciada a niñas, niños y adolescentes, personas, comunidades y pueblos indígenas, personas que forman parte del grupo LGBTI, a las mujeres, personas con discapacidad, víctimas de tortura, de malos tratos. Y en todos estos protocolos, los comparto y los comento porque en todos estos protocolos nos van a hablar no de una intervención de la psicología de manera general, vaya, sino que cada uno de ellos requerirá de una especialización. Y por eso les decía que los psicólogos, entonces tienen que empezar a prepararse cada vez más y a entender que este mundo se está transformando y que conforme se está transformando nos requiere saber sí de nuestra ciencia, sí de nuestra metodología, pero también nos requiere, si es que a eso o con eso nos vamos a dedicar o con ello vamos a interactuar, se requiere conocer normas, se requiere de saber no solamente normas que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, sino el contenido de las normas conforme a los derechos que las personas con las que interactuamos tienen. Luego, ya como tal, en el proceso y por lo que hace a la función pericial de las y los psicólogos, vamos a ver que este informe, estos peritajes, se pueden elaborar desde la parte de la investigación tanto inicial como complementaria. Cuando les hablo de la parte inicial de la investigación, normalmente la vamos a vincular como aquella que lleva el Ministerio Público, desde que se presenta la denuncia y hasta que decide qué hacer con esa investigación. Si la lleva con un juez, si la archiva, si no tiene elementos en ese momento para resolver y la guarda, porque luego va a tener elementos, ¿no? Pero si desde entonces se hace la petición de un informe, normalmente el Ministerio Público pues va a hacer la petición del informe a peritos, a psicólogas, psicólogos de su propia institución. Pero desde este momento también a la persona que ya se tenga identificada como imputada y que ya intervenga en esta parte de la investigación, pues también tendrá derecho a probar. Hay un principio fundamental en el proceso penal acusatorio que a su vez es un principio, a su vez es una garantía y a su vez es un valor. El debido proceso con todo lo que él conlleva. La presunción de inocencia, el derecho a probar, el derecho a defenderse. Por tanto, también las personas que están sujetas a un proceso tendrán derecho a probar y tendrán derecho a aportar informes periciales. Si se requiere un informe pericial en materia de psicología, tendrán la misma posibilidad de aportar datos de prueba en esta parte de la investigación. Después, ya cuando llegamos con el juez, ya cuando pasamos a la siguiente fase de la investigación, ¿quién sabe qué estoy haciendo aquí? Seguimos en esa misma tónica, buscando probar. Acuérdense, de acuerdo a los fines del proceso. Vamos a esclarecer un hecho conforme a lo que yo quiero probar. Siempre hablamos de elementos de prueba o datos de prueba o medios de prueba pertinentes. Cuando hablamos de la pertinencia, hablamos que tienen estrecha razón, estrecha vinculación con los fines del proceso. Acuérdense, los fines del proceso, esclarecer hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y un tema de reparación. Bueno, una vez que concluye la fase de investigación, vamos a llegar a una fase complementaria. Ojo, en la fase de investigación, las y los psicólogos que fungieron como peritos, que elaboraron un informe pericial, tendrían que preocuparse y mucho, pero más allá de preocuparse, ocuparse y mucho en la elaboración de un informe completo, objetivo, con todas estas particularidades y cualidades de las que ya hablábamos. Y sí,
entregarlo. Aquí está Ministerio Público, aquí está defensor, aquí está asesor jurídico. Y no es, como yo les dije hace ratito, que se olvide. Diga, no, pues ya lo entregué, ¿no? Ya quién sabe qué vaya a pasar. No, hay que estar siempre muy pendiente de qué fin tuvo ese informe para la resolución del caso. Y bueno, cuando lleguemos a la fase, ya casi voy a acabar, se los prometo, cuando lleguemos a la fase de investigación complementaria, en esta fase se darán cuenta las y los psicólogos que quienes ofrecieron el informe pericial que ustedes elaboraron, les van a requerir, oye, tú me dices que tienes un título en psicología, que tienes un título en una maestría en psicología clínica, que tienes además tantos diplomados, que tienes, no seas malito, pásame todos esos documentos porque necesito acreditarte al momento en que te ofrezca como medio de prueba para que evitemos confusiones. Necesito decirle a un juez que va a resolver, si llegamos hasta la última parte del proceso, necesito decirle a quién voy a llevar a esa última parte del proceso y que sepa que esa persona a la que voy a llevar no nada más elaboró un informe, sino que tiene cómo documentar o cómo justificar el por qué fue quien elaboró ese informe. Hasta ahí, a lo mejor pasaron 4, 5, 6 meses, hasta ahí el perito, la psicóloga, el psicólogo todavía no tiene mayor participación, digamos, activa, digamos, presencial en el proceso. Pero viene la parte bien interesante, ya con esta intentaré ir cerrando mi intervención. Viene una parte súper interesante que es la fase de juicio. En la fase de juicio, aquello que se elaboró, en la fase de juicio, ahí voy, aquello que se elaboró en el proceso, perdónenme, aquello que se elaboró durante las fases de investigación y que se ofreció durante la audiencia intermedia, en esta fase de juicio entonces vamos a ver, ahora sí, quién es el perito, la perito, por qué está en esa fase de juicio, por qué está ante un juez o ante 3 jueces o juezas, y por qué viene a hablarnos, por qué tiene vinculación con estos hechos, qué fue lo que hizo. Pero algo fundamental que yo ya anticipaba, ese perito en psicología, de acuerdo a lo que dice, ¿por qué debo creerle? Para ello, quien lo ofrece, quien hace el ofrecimiento de ese medio de prueba, pues tiene que garantizar que a través de un interrogatorio se logre obtener toda la información que lo acredite, que la acredite. Yo les decía desde hace un ratito, cuando hablábamos de los principios, que la transformación de este sistema de justicia lo que busca es paliar, ¿no? Terminar con la impunidad, evitar confusiones procesales. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más cercanas y más cercanos a lo que pasa en un proceso. Sí, claro, se atendió, como en muchos otros casos, como en muchos otros temas, se atendió a compromisos internacionales del Estado mexicano y por eso se adopta. Y a lo mejor desde ahí, por eso nos podemos cuestionar de si estábamos o no listos para un proceso como este. Ahora el tema es, pues ya no nos podemos preguntar si estábamos o no estábamos listos. Ahora lo que tenemos que hacer es empeñarnos en que funcione, convencidos y apostándole a los objetivos de ese proceso. Y estamos, todas y todos los que participamos en un proceso penal acusatorio, estamos siempre sujetos a la opinión de la sociedad. Y será la sociedad quien dé el mayor reconocimiento o quien demerite, en todo caso, la actividad que se esté haciendo. Y bueno, les decía, la forma en la que se acudirá a este proceso, a esta fase de juicio, pues será a través de un interrogatorio de quien nos ofreció, un contrainterrogatorio de quien quiere demostrarle a ese juez o a esos jueces que no les crean, que en algo se equivocaron, que tal vez algo estuvo mal, que tal vez su informe no es claro, que tal vez su informe no está respaldado por la teoría, que tal vez su informe no es completo, que tal vez su informe viene muy bien articulado desde la parte clínica, pero en la parte jurídica no está tan estructurado, no está tan adecuado a una realidad normativa. O bien, en la metodología, la utilización de cada técnica, bien, el fundamento, el amparo jurídico del mismo, bien,
pero que al momento de que en esa audiencia se da la explicación en el foro, se da una intervención, a partir de la discusión que se logra en ese interrogatorio y en ese contrainterrogatorio, no logran superar las contradicciones, no logran superar la contraargumentación de quien busca que no se les crea. Y ya nada más para ir dejando algunos datos, yo les comentaba que hay consultores técnicos, que no es ni el perito ni la perito de las partes, sino que más bien son psicólogas y psicólogos que están apoyando a las y los abogados, ya sea Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, les van a estar apoyando para saber cómo estructurar, cómo realizar ya en una audiencia cuestionamientos o planteamientos hipotéticos que sean los que logren confrontar al perito de la parte contraria, ¿sale? Y bueno, ya solo para recapitular, yo creo que después de esta plática podemos tener suficiente claridad de que las y los psicólogos, como científicos del comportamiento, velan por el mejoramiento del sistema judicial en su integridad. Son piezas esenciales en el sistema procesal acusatorio conforme a los objetivos que éste tiene. La intervención de las y los psicólogos permite visualizar como objetivo la justicia, la verdad y la reparación integral, pero no solamente permite verlas al final de un camino, sino transitar junto con los actores por ese camino para llegar a ellos. Con esto cierro yo mi intervención, dejaría pues este espacio para alguna pregunta, alguna inquietud, no sin resaltar el reconocimiento que me merecen las y los psicólogos. Sí, de una disciplina, a lo mejor, por las circunstancias propias de la vida, porque ha sido con quien me ha tocado convivir durante estos 5 años en mayor medida, pero si de una disciplina yo he aprendido al respeto y al reconocimiento que merecen las demás disciplinas, es de la psicología. Reitero entonces mi reconocimiento y agradecimiento para ustedes, porque sin ustedes ese proceso para la consecución de la justicia, pues no sería el que hoy podemos ver como el que tenemos como expectativa y el que queremos lograr. Muchas gracias. Bueno, pues se abre el espacio para las preguntas y comentarios que quieran realizar. Se les invita a que abran su micrófono y su cámara para que puedan realizarlas, o bien pueden hacerlas por el chat. Alison, yo creo que ya se quieren ir a almorzar, Alison. Sí, ¿verdad? Yo creo que... Nadie. Mire, yo con todo gusto, de cualquier forma, dejo por acá mi correo, un correo personal. Porque también sé que a veces preguntar como que delante de todos nos puede ser complicado, ¿no? Dejo de todos modos mi correo. Ah, se me olvidó mi correo. Bueno, aquí Carla nos pregunta ¿qué pondría usted para que se haga el juicio oral una correcta valoración de la pericial? Ya. Fíjense que me pasé a algunas diapositivas pues por el respeto al tiempo de ustedes, de verdad, y por un castigo a mi falta de organización justo con el tiempo, pero uno de los temas que yo aspiraba a poder tratar con ustedes tiene que ver con la valoración de la prueba pericial. Y es que nos hemos enfrentado a a resoluciones de jueces y jueces que más bien dicen que las pruebas periciales no dejan de ser aportaciones subjetivas para estos fines del proceso penal, ¿no? Lo que yo creo es que, por supuesto, no coincido, no comparto, y por lo menos cuando estuve como parte, cuando tenía la posibilidad de impugnar estas decisiones, así se hacía y se buscaba que las y los superiores de estos jueces revisaran la decisión que se estaba tomando conforme a esa valoración y, por supuesto, la revocaran. ¿Por qué? A ver, ¿para qué llevamos a una psicóloga o a un psicólogo a un proceso si quien va a determinar si es subjetivo, si es un juez? O sea,
quien se va a instalar como perito en psicología va a ser un juez, ¿no? No, hay que darle la posibilidad a las partes en este control horizontal de ser ellas las que le logren dar al juez luz, las que le logren dar al juez a través de la información de cada disciplina científica suficiente luz para decir tengo probado o no este hecho. Es claro que cuando hablamos de una disciplina científica que no podemos decir que tal conclusión la pudimos comprobar o corroborar porque hicimos nuevamente el mismo experimento, porque hicimos... seguro que vendrá siempre esta reflexión por parte del juzgador. ¿Bajo qué parámetros, bajo qué estándares voy a valorar lo que tú hiciste para poder sumarlo a la decisión que yo voy a tomar? Y ojo, yo lo que les digo es, el hecho de que exista una libre valoración de la prueba no quiere decir que las y los jueces desdeñen toda la información que se aporte en un juicio, se instalen como peritos y resuelvan como ellos quieran. No, tienen que ajustarse a lo que las partes, conforme al discurso científico que lograron demostrar en las audiencias, le ofrecieron al juez. En tal sentido, mi opinión, ya para sintetizar, mi opinión respecto a la valoración es que si esta no se realiza de forma correcta, siempre habrá medios de impugnación, pero quienes son responsables de la información que se introduce en ese juicio para ser valorada son quien pregunta y quien contrapregunta y la persona que tiene la información, la estrella de esa información, que son las y los psicólogos. No es que deposite toda la responsabilidad de lo que suceda al momento de la valoración en las y los psicólogos, pero sí tienen un papel esencial en cómo los jueces tendrían que adoptar esa información al momento de resolver. Luego, hay otra pregunta, si quieres salir, mira, acá tengo también abierto el chat, y dice que sus compañeros hacían una preparación que no aleccionamiento de los peritos para intervención en juicio. Luego, si ha convivido con personas, existen diferentes enfoques. ¿Usted ha convivido con personas ya profesionistas? ¿Qué enfoque? Ok, bien. Respecto a la primera pregunta, ¿qué enfoque suelen usar? Ok, respecto a la primera pregunta de si se da o no un aleccionamiento, fíjense que creo que me tardé gran parte de esta intervención al hablar de los principios éticos y a lo mejor nada más dejé los de psicología, pero pues es claro que la ética profesional no es exclusiva de una profesión, ¿no? Y que esa ética profesional y más aún las obligaciones que se tienen desde las instituciones cuando, por ejemplo, la Fiscalía tiene que actuar de manera objetiva, de manera imparcial. Estos aleccionamientos, estas preparaciones no debieran confundirse, por supuesto, con aleccionamientos. Ojo, una cosa es preparar un medio de prueba, esto es poder hablar con el psicólogo, con la psicóloga, comentar acerca de lo que va a suceder en esa audiencia, ¿no? Posicionarlo o contextualizarlo respecto a su participación, que no, como bien señalan por acá, que no aleccionarlo. Y es que, ojo, ese aleccionamiento del cual se podría hablar queda evidenciado, ¿no? Con ese control horizontal sí o sí. Claro, cuando el defensor es bueno, pero tampoco debemos dejar el proceso penal acusatorio a merced de las habilidades de la litigación, ¿vale? No debemos dejarlo a merced de qué tan bueno o qué tan malo interrogador o contrainterrogador eres, sino a la ética profesional que se debe esperar y a los valores institucionales que se deben esperar de quienes están interviniendo. Y también a las consecuencias de un mal actuar de cada servidor o servidora pública. Luego, la preparación de un testigo siempre va encaminado a ello, a contextualizarlo, a generar un ambiente de tranquilidad. Al final de cuentas, como operadoras u operadores podemos estar familiarizados con una audiencia, con un escenario de un juzgado, pero aquella persona que no lo está, porque eso no forma parte de su día a día, requiere como esta inducción, ¿no? Esta preparación.
Si hubiera seleccionamiento, ya les digo, siempre se da este control horizontal y, por supuesto, también las responsabilidades tanto administrativas como penales que pudieran tener quienes incurran en una mala práctica del propio sistema de justicia. Luego dice, bueno, perdón, antes, diferentes enfoques con las personas ya profesionistas, ¿qué enfoques suelen usar? No sé, Francisco Javier, y aquí me voy a disculpar, por supuesto, por no dominar, ¿no?, los temas, pues, desde la psicología. Por eso les dije, ¿no? Dije que venía a hacer justo este reconocimiento, pero que habría seguramente cosas que podrían escaparse a lo que a mi disciplina pueda yo dominar. Sin embargo, sí se refiere, no sé, a enfoques como un enfoque o una área clínica, una área social, una área, no sé, en esta parte sí quisiera que me ayudara más bien usted como a entender el sentido de su pregunta para yo poder tener claridad de cómo responderle, ¿no? No vaya a ser yo ahí, mire, que me vaya ahí de boca. Luego, Ana Yasmín, ya si quieres la última, Alison, ¿eh? Dice, efectivamente, me refiero si ustedes como agentes del Ministerio Público preparan a sus peritos para las preguntas que puedan hacerle las partes, para efecto de no afectar el resultado en la valoración pericial. Es que, ojo, miren, por mucha preparación que se haga, es más, me puedo tardar toda la semana con un perito en una preparación y diciéndole, perita, licenciada Mayra, que es perita en psicología, usted tiene que responderme esto cuando yo le pregunte. Y sí, hombre, aquí se equivocó en su informe, pero usted me tiene que responder esto y usted no se mueva de eso que ya respondió. Ya les decía, de entrada, claro que se está yendo en contra de valores éticos, de principios éticos profesionales, de valores institucionales, si se hiciera desde una institución, pero también se está dejando a merced de la otra parte de ese contrainterrogatorio, se está dejando a merced que se destroce no solo la credibilidad de ese perito, de esa perito, se está dejando a merced de que también frente a esa sociedad que está acudiendo a una audiencia, se destroce la credibilidad de la institución. Entonces, me parece que desde la propia experiencia que cada quien tiene en las audiencias, en los asuntos, cada quien podría levantar la mano y decir, a mí me pasó, a mí, ¿no? Sin embargo, creo que de lo que se trata es más bien de identificar este deber ser y que conforme a ese deber ser exijamos la actuación de quienes intervenimos en un juicio o en cualquiera de las audiencias, seamos o no parte de una institución. ¿Cómo lo vamos a exigir? Con las técnicas que el propio sistema me permite. Yo les decía, con un contrainterrogatorio adecuado por parte de un defensor, con adecuadas preguntas que desde las consultoras o consultores técnicos se le propongan a quien está contrainterrogando, con argumentos claros, precisos y contundentes de quien alegue el por qué no debe creerse a la perito o al perito al momento de los alegatos, con los recursos de impugnación que estarán dispuestos para las partes, pero sobre todo, siempre con una clara conciencia de que como profesionistas tenemos responsabilidad individual y social para que nuestra ciencia, para que nuestra disciplina se reconozca, ¿no? Finalmente, Alberto pregunta, me interesaría saber cómo se acredita correctamente la experticia en el caso de peritos en psicología. ¿Cuándo se les exige alguna experiencia previa a la realización de dictámenes? Y en su caso, alguna especialidad, basta con acreditar la licenciatura o con tener alguna capacitación en el área. Ojo, y creo que con esto podríamos cerrar, Alison, a reserva que al correo nos compartan algunas preguntas, ¿no? Fíjense que una hora no me daba, y ya ven que me pasé, no me daba para hablarles ya de la parte del juicio en donde, yo les decía, se llegan muy poquitos asuntos, pero al final es donde se tiene una intervención, híjole, súper preponderante de las y los psicólogos porque están interactuando con el sistema de justicia más allá de con un documento.
Pero la forma en cómo se acredita, sí, es justamente a partir de los estudios, de la experiencia en la elaboración de informes. Pero, ojo, es que siempre va a haber una primera vez, ¿no? O sea, no podemos pensar que todas y todos los psicólogos que llegan sean siempre aquellos que ya han hecho 200 peritajes por mes y que tienen 15 años en una institución o 15 años dedicados desde el área privada a hacer informes. ¿Qué es, en todo caso, lo que se debe cuidar? Primero, que quien decida participar, conciba y haga como este escrutinio propio para saber si tiene o no tiene la capacitación para peritar en un tema tan trascendental que tendrá que ver con la libertad, la vida, la integridad física o emocional de una persona. Entonces, ese es como el primer paso. El segundo, si yo digo que soy licenciada en psicología, maestra en psicología clínica, con diplomados en psicología forense, también debo garantizar que todo eso que yo estoy hablando como parte de mi respaldo profesional lo pueda acreditar. Sí, lo puedo acreditar en documentos, pero también lo puedo acreditar a lo mejor en ese primer informe que estoy haciendo. Ahora, que si se requiere una cédula como perito en psicología, que si se requiere una cédula como perito en psicología forense o alguna especialidad o si me apuran, me parece que justo toda esta especialización, justo toda esta capacitación va a abonar, sobre todo cuando apenas se inicia, ¿no?, a hablar de la experiencia o a hablar de la preparación que tienen las y los psicólogos. Lo que sí se requiere para peritar, pues es claro que se tenga una cédula profesional en psicología, regulado perfectamente por las autoridades de profesiones. Que si se requiere, además, de manera particular, una cédula para ser perito forense, no se requiere, pero es claro que acrediten mejor forma la actividad que se está realizando en un proceso penal acusatorio. ¿Sale? Ustedes verán que, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que si el Ministerio Público, la víctima o ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, nada más nos dice, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, modo de localizarlos y los puntos sobre los que versará su interrogatorio. ¿Por qué en esta parte se les llega a pedir que ustedes además incorporen documentos o compartan documentos del título, de la cédula, pues para tener preparada su intervención desde su experiencia, de la tranquilidad incluso de que la parte que que el medio de prueba que se está ofreciendo es un medio de prueba que logre superar quién es el perito, para qué está aquí y por qué debemos de creerle. ¿Sale? Alison, chicas, chicos, psicólogas, psicólogos, demás profesiones que nos hayan acompañado, estoy sumamente agradecida. Las preguntas finalmente creo que responden pues al interés que surge de este tema y pues bueno, yo estoy totalmente a sus órdenes, por ello les dejo también el correo. Al final es el proceso penal acusatorio está en una fase de consolidación y la consolidación no depende de la fiscalía, de los jueces, depende de todos y todas quienes intervenimos en él, ¿no? Echemos para adelante cada disciplina científica, echemos para adelante nuestras profesiones, nuestras instituciones o los intereses que cada quien quiera respaldar en esta sociedad. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por su presentación y pues también muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal les hace una cordial invitación para la siguiente conferencia que se denomina La Psicología Policial, llevada a cabo por la licenciada en Psicología y oficial María Claudia Guerrero García, que se llevará a cabo el siguiente sábado 31 de octubre a las 11 de la mañana. Es un evento gratuito con un costo de recuperación a quienes deseen la constancia. Y bueno, también a nuestro curso taller virtual de Introducción de la Psicología Jurídica, que imparte nuestra directora general, Marta Vanessa Díaz Padilla, con un costo de recuperación propuesto por nuestro cuarto aniversario de la asociación. Y bueno, también se les invita a considerar la afiliación con una cuota de recuperación para que pues sean beneficiarios de todo lo que implica ser parte de un grupo profesional disciplinario de psicojurídico.
Y bueno, también se les invita a que estén pendientes de nuestras próximas actividades, ya que la asociación se encuentra trabajando con próximos diplomados para ustedes, y aprovechando para mencionar que quienes deseen todavía la constancia tienen hasta el día lunes para realizar sus pagos y enviarlos al correo, ya sea por la afiliación o la constancia. Recuerden que pueden acudir al correo de informes@ampjydp.org. Y bueno, pues ya, finalmente, maestra, pues muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Ha sido un honor tenerla con nosotros. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Tengan un excelente día.